Siempre nos gusta preguntar antes de comenzar a compartir la palabra de dónde vienen algunos de ustedes y sobre todo nos impacta mucho los hermanos que vienen de lejos. Anoche, por ejemplo, conocimos a 10, 11 hermanos todos juntos que venían desde Portland. Estuvieron conduciendo un viaje muy largo de casi 18, 19 horas y después otras 18 horas de vuelta, ¿verdad? Teníamos anoche también una madre y una hija desde Nueva York que habían venido para estar con nosotros, pero en esta noche también nos gustaría preguntar sobre todo los que vienen de lejos, con muchas horas de conducción o viajando en avión, pues que nos digan, ¿hay alguien que viene de muy lejos y está con nosotros? Con estas luces apenas veo nada, créame, pero creo que hay una mano levantada por ahí atrás, ¿no? ¿De dónde viene usted? De México. Bueno, eso sí que es lejos, ¿eh? Dios le bendiga. Eso sí que es lejos, ¿eh? ¿De qué parte de México? De la Ciudad de México. Gloria a Dios, qué bueno. Dios le bendiga. Que el Señor le bendiga y de verdad que haya merecido la pena el esfuerzo. ¿Alguien más también viene de sitios lejos? ¿Usted? De Colorado. ¿Eso dónde está? Yo no sé. Está lejos. ¿A cuántos kilómetros? 7 horas conduciendo. ¿Usted manejó 7 horas? Gloria a Dios. Un aplauso también para ustedes. Dios les bendiga. Qué bueno. ¿Alguien había hablado por ahí? ¿Ustedes? ¿Perdón? 6 horas de Imperial, California. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones. Allá atrás hay una mano también. De Washington. Wow, tremendo, ¿eh? Gloria a Dios. Qué bueno, qué bueno. ¿Por allá hay manos? Ah, también. De México también. De México. ¿Ustedes, hermanos? De California. ¿De qué parte de California? Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanas. Bendiciones. ¿Usted también? De San Diego. Bueno, gloria a Dios. Bueno, qué bueno, hermanos. La verdad que es una bendición. Dígame. De California también. El que más lejos vino, a ver, ¿de dónde vino el más lejos? Más allá de México. ¿Alguien vino más allá de México? San Bernardino, Caracas. Me ha traído muchos recuerdos porque cuando yo era niño, mis padres vivían en Venezuela, yo nací en Caracas, ¿no? En algún lugar hay que nacer, ¿no? Y en algún lugar hay que morir. Entonces, mis padres tenían una tintorería, que recuerdo se llamaba la Tintorería Iberia, y estaba en San Bernardino. Así que, qué cosa, ¿no? Da la vida. Pero vino de Venezuela para estar aquí esta noche, ¿no? ¿Eh? Ah, ok. No, vamos a ver, esto, a veces hay gente que viene hicimos el congreso el año pasado en España para la iglesia virtual del grupo número 3 y resulta que había gente que venía de Chile, de Chile, de Argentina, también algunos vinieron de México, pero realmente, oye, si me dan un poquito de monitor aquí, ¿sí? Entonces a veces hay gente que hace un esfuerzo tremendo por estar y la verdad es que nosotros, mire, le digo la verdad, llevamos ya casi... Ahora en marzo va a ser 4 años que empezó la pandemia, ¿verdad? Y digamos que todo esto empezó más o menos en aquella época y nosotros no dejamos de sorprendernos. De verdad les digo, ante los testimonios de lo que el Señor ha estado haciendo en este tiempo y el esfuerzo que muchos de ustedes hacen, invirtiendo tiempo, dinero para poder venir a un lugar como este, la verdad es que nosotros seguimos sorprendiéndonos y tremendamente agradecidos al Señor porque esta obra no la estamos haciendo nosotros. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Díganme, sinceramente. No, ustedes predican la palabra. ¿Y de qué voy a predicar yo si soy un predicador? Soy un siervo de Dios, ¿de qué voy a predicar? Cuando me dicen es que, hermano, yo le felicito porque usted predica de la Biblia. Bueno, gracias por la observación. Está acoplando. Bueno, no empecé el otro día a predicar la Biblia, llevo más de 40 años haciéndolo, ¿no? Lo que pasa es que lamentablemente, y digo lamentablemente y lo digo de verdad de corazón, estamos en unos tiempos en los que escasea la palabra. Dice que en los tiempos de Samuel escaseaba la palabra de Dios, pero había un muchachito que se llamaba Samuel que dice que no dejaba caer a tierra ninguna palabra del Señor, como diciendo lo que la gente no quiere, yo lo quiero de parte del Señor. Y es una lástima ver que hay gente que nos dice todavía, pastor, es que donde yo vivo
no hay iglesias de sana doctrina. Y eso es una tragedia. Eso es una tragedia. La iglesia virtual no tendría ninguna razón de existir si todas las iglesias del mundo predicaran la sana doctrina y en vez de ser circo y en vez de tener a payasos predicando en el púlpito, hubieran hombres de Dios que predicaran la palabra al que le guste bien y al que no también. Pero lamentablemente lo que se busca es gente, porque la gente como que te da caché, ¿no? Como que te da categoría, te da más importancia, y la gente son diezmos, y la gente son ofrendas, y la gente son primicias, y todo el rollo y todo el negocio que se ha montado lamentablemente. A mí me da mucho dolor porque cuando yo empecé en los caminos del Señor, el evangelio me predicaron era muy sencillo, no era tan complicado. Pero parece que hoy en día pues todo tiene que ser pagado, todo tiene que ser con un esfuerzo siempre de los mismos, porque claro, cuando se predica del evangelio de prosperidad, yo digo, ¿prosperidad para quién? Prosperidad para todos, digo yo, ¿no? Si hay para todos, y si no hay, no hay para nadie. Lo que no puede ser es que 200 siempre prosperen al mismo. No, es que el pastor, sí, claro, pero es que como viven esa gente, deberíamos de vivir todos. Pero lamentablemente no es así. Entonces, mi querido hermano, nosotros no hemos cambiado. Claro, lógicamente, hoy en día, pues claro, viajamos y conocemos gente, pero nosotros sabemos perfectamente que el servir al Señor no es el vivir a costa del pueblo. Si yo tengo que pagar para predicar, pagamos, no hay ningún problema. De hecho, hemos invertido muchísimo dinero en obras, pero no para recibir un beneficio a cambio, sino porque el Evangelio es esfuerzo, el Evangelio es sacrificio. Y el Evangelio a veces, hermano, pues conlleva el privarte de muchas cosas. Nosotros hemos vivido por fe, y cuando hablo por fe no es un tópico, no es que vivimos por fe, no. Por fe significa que no hay ningún tipo de entradas. Cuando éramos evangelistas, nosotros estuvimos predicando el Evangelio durante años, campañas en la calle de una semana, 10 días, 15 días, 20 días, un mes predicando todas las noches en la calle, vivíamos totalmente por fe. Yo recuerdo en el año 89, la mayoría de ustedes no habían nacido, en 1989, pues estábamos abriendo una iglesia en una zona de España que se llama Galicia, de donde es Elena, y nos visitó un misionero argentino, y nos hablaba de las maravillas que en aquellos días estaban sucediendo en Argentina, de las campañas, del avivamiento, de cómo la gente se convertía. Y claro, nosotros éramos dos jovencitos y yo era loco de Sudamérica, a mí me encantaba todo lo latino y yo quería ver todo eso, yo quería algún día servir al Señor como evangelista. Y yo le dije a Elena, tenemos que ir a Argentina. Y en aquellos años, queridos hermanos, le cuento esta anécdota, no sé si en alguna ocasión la he contado, yo creo que sí. Uno dice, no sé si la he contado, pero ustedes saben, hermanos, hasta cuántas veces voy al baño, porque ustedes como están todo el día ahí viendo todo, pues dicen, no, eso ya lo dijo, no, eso fue allí, no, eso fue allá, ¿no? Entonces, perdónenme si repito la anécdota, ¿no? En los periódicos en aquellos años, cuando la gente venía a España para quedarse a vivir en España, lógicamente al llegar a la frontera la policía te pedía el ticket, el billete, el boleto de avión de ida y de vuelta. Pero como se quedaban, el billete de vuelta, digamos que lo perdían. ¿Qué es lo que hacían? Lo anunciaban en los periódicos. Billete para el día tal a Argentina. Y entonces nosotros teníamos que comprar billetes de otras personas porque no teníamos ni dónde caernos muertos. No teníamos nada, pero queríamos ir a Argentina a ver, a aprender. Y entonces teníamos que comprar el billete de una mujer, el billete de un hombre y el billete de una niña, porque Priscila en aquellos años era una niñita de 2 añitos. La que tiene ahora 37, tenía 3 años. Y claro, no era fácil, todos los días leyendo el periódico había gente que se quedaba, pero no eran mujeres ni niños, hasta que finalmente pudimos comprar billetes que no eran nuestros. Es decir, que si el avión se hubiera caído, nosotros no figurábamos en la lista de muertos. Estábamos vivos porque viajamos a nombre de Perico de los Palotes y Juana García Rodríguez, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacíamos? Llegábamos al aeropuerto, la señora facturaba, metía las valijas y entonces nos daba así las tarjetas de embarque y entrábamos. Eso se podía hacer antes, hoy en día es imposible. Hoy en día, pero así viajamos a Argentina. Y cuando llegamos a Argentina en el año 1990, nos quedamos unos días en casa de un hermano que nos hospedó y me dice el hermano, aquí en esta ciudad de Rosario, no sé si hay aquí algún argentino, en la ciudad de Rosario todas las semanas se hace en una iglesia una reunión para todos los pastores de la ciudad. En aquellos días había una unidad pastoral muy bonita. Después cuando vino el mover del Señor, después cada uno como Pancho Villa, ¿no? Cada uno
se hizo el rey de su reino, pero por lo menos cuando fuimos nosotros había una unidad muy bonita y había mucha colaboración. Y yo fui a esa reunión de pastores y yo iba a aprender. Yo era un muchacho de 27 años. Y claro, allí estaban los grandes, ¿no? Allí estaban los importantes. Nosotros éramos una hormiga en el desierto. Y cuando llegué, el presidente de los pastores dice, hoy nos visita un hermano de España. Me presentó como un gallego. Yo no tengo nada que ver con los... Bueno, tengo que ver porque estoy casado con una gallega, pero yo vivo a 3.000 kilómetros de Galicia, no soy de Galicia. Pero allí llamaban a todos los españoles los gallegos, los gallegos, van a decir, ¿no? Los argentinos, ¿tú viste? ¿Eh? Entonces me dice, ya que ha venido este hermano de España, le vamos a decir que él nos predique hoy, porque todas las semanas predicaba un pastor, y vamos a pedirle al hermano que nos visita que nos predique. Fíjate, ese fue mi primer compromiso cuando llegué a Argentina, era un martes. Yo prediqué a los pastores. Cuando salí de esa reunión, llené mi agenda para 3 meses de predicación. Me invitaban todos a predicar. Yo llegué a casa y le dije, Elena, no te vas a creer lo que me ha pasado hoy. No me había pasado nunca. Me han invitado y allí se predicaba todos los días. En aquella época se predicaba todos los días. Había campamentos, retiros, campañas evangélicas. Todos los días predicábamos. Y no te vas a creer, me han invitado para 3 meses de predicación todos los días. Y ella me decía, no puede ser. Serán 3 semanas. Digo, no, 3 meses. Y efectivamente, fuimos por unos meses y nos quedamos pues casi 1 año y medio. Y al final tuvimos que decir, vámonos, porque esto es una pelota que crecía y crecía y crecía. Y así fue como vivíamos, totalmente por fe. A veces íbamos a un lugar, nos daban una ofrenda considerable, otra vez una ofrenda chiquita, y vivíamos totalmente por fe. Y fueron unos tiempos realmente maravillosos, porque el Señor nunca nos falló. Porque la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Y recordamos aquellos años con mucho cariño, porque el Señor nos cuidó teniendo una niña de 3 años. Y al final, cuando queríamos volver a España, no teníamos boletos. No teníamos para comprar los tickets de vuelta. Pero un pastor, que ya está en la presencia del Señor, el pastor Norberto Carlini, en una iglesia muy grande, dijo, esta pareja vino de España y nunca dijeron que no. Les invitábamos a predicar una villa miseria. Una villa miseria era lo más humilde, lo más pobre que había, donde nadie quería ir, donde Elena se llenó de pies a cabeza de piojos. Le digo la verdad, Elena y Priscila se llenaron de piojos, no sabíamos lo que eran piojos, ella se rascaba mucho la cabeza, pensaba que era una alergia y al final una hermana dijo, no, hermano, usted está llenita de piojos, hermano. Así que bueno, allí íbamos. Sitios humildes, pero era donde nadie quería ir. Nosotros decimos, yo voy. Y un día se me ocurrió decir en la campaña, hermanos, yo estoy muy contento de poder estar con ustedes. Claro, para ellos era venir un pastor de España, ir a predicar a una villa miseria, ni se lo creían. Y dije, a mí me haría mucha ilusión algún día, porque conté de un predicador del siglo XIX, que antes de que los obreros fueran a trabajar a las minas, él iba montado en su caballo, les predicaba la palabra y luego descendían a las minas a trabajar, y muchos de ellos morían. Y cuando les conté esa historia, digo, hermano, a mí me haría una ilusión tremenda algún día predicar desde un caballo. Ay, amigo, ¿para qué fue aquello? Me tomaron la palabra y al día siguiente me llevaron a la campaña montado en un caballo blanco. Me acordaré toda mi vida y prediqué desde el caballo. Tremendo. El pastor dijo, vamos a levantar una ofrenda, y pusieron unas cajas de cartón así grandes en la plataforma. Todo eso está grabado en esos videos de aquellos años, ¿verdad? Y la gente empezó a ofrendar, y con ese dinero pudimos volver a España comprando los tickets para poder volver. Es decir, el Señor nunca nos falló. Porque hay algo que nosotros siempre hemos procurado cultivar y mantener en nuestra vida, y es de lo que yo les quiero hablar en esta noche. En Lucas capítulo 17 se cuenta la historia de 10 hombres, pobrecitos ellos, que tuvieron que dejar a su familia, sus tierras, sus amigos, todo, porque habían contraído una enfermedad terrible, que en aquellos días no tenía remedio, no tenía cura, aunque fueras el hombre más rico de la tierra. Y además es una enfermedad tremendamente contagiosa, que te va carcomiendo, que te va deformando por dentro y por fuera, y que finalmente te mata. Y me refiero a la lepra. Es una enfermedad tan terrible que se ha comparado la lepra con el pecado, porque así como la lepra te cambia, te transforma, te va carcomiendo día a día, hasta que ni te reconoce la persona que más te conocía, el pecado también va deteriorando y cambiando a la gente, ¿verdad? Y estos días nuevamente tengo que decir que se me parte el alma
cuando veo a esas mujeres, a esos jóvenes, esos hombres que llaman ustedes, durmiendo en las calles, viviendo peor que perros. No tengo tiempo para salir a las calles, pero yo sé que Xiomara con la iglesia que tenemos aquí en Las Vegas han salido muchas veces y yo les pido no dejen de hacerlo, no dejen de hacerlo. Si lográramos salvar a uno y si no se salvara a ninguno, creo que la iglesia no puede darle la espalda a una realidad. Las Vegas no solamente son casinos y gente de plata que viene, ¿verdad?, a disfrutar, sino también esa es la realidad de esta ciudad, donde ves a centenares de gente tirados en las calles, muchos de ellos doblados, como hemos visto gente en estos días, en una farola, en una parada de autobús, totalmente doblados, que no son capaces ni de moverse, se quedan como estatuas, como petrificados. El diablo los tiene como tan atados, tan destruidos. Así es que salgamos a las calles y llevemos esperanza, ilusión a esa gente que tal vez perdieron padres, madres, familia, hijos, vete tú a saber la historia de cada uno de ellos, pero que nosotros tenemos que ir a por ellos y salvarlos. Y si algún día vienen a la iglesia y vienen mal vestidos o vienen oliendo mal, te aguantas. Porque la iglesia es para eso. La iglesia no es para que nos reamos y lo pasemos bien, que también se pasa bien y nos reímos también de vez en cuando, pero la iglesia es el hospital del alma. Y la iglesia no puede darle la espalda a esta realidad que cada vez que la veo se me parte el alma. La historia cuenta lo siguiente, que Jesús se iba a ir a Jerusalén y estaba pasando entre Samaria y Galilea. Israel es un país muy chiquitito, tiene, digamos, como 3 provincias, ¿no? Al norte está Galilea, en el centro está Samaria y al sur está Judea. Y el Señor dice que estaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, pobrecitos, ¿verdad?, que se pararon de lejos y alzaron la voz y le dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Los sacerdotes eran los que hacían la función como de médicos. Ellos observaban, según el libro de Levítico, ellos observaban las llagas, las heridas y diagnosticaban, decían si era algo que no tenía nada que ver con la lepra y podían vivir en comunidad, en sociedad, o tenían que aislarse para siempre. Y entonces, cuando alguien creía que ya se había curado de esta enfermedad o de cualquier otra enfermedad de la piel, tenían que ir a ser reconocidos por los sacerdotes, por los levitas, para que estos te dieran y te dieran permiso para volver a incorporarte a la vida, a la sociedad. Y por eso el Señor les dice: vayan para que los examinen los sacerdotes. Pero si observan, cuando les dice el Señor vayan y preséntense a los sacerdotes, ellos estaban leprosos, no estaban sanados. Entonces, ¿pero cómo voy a ir al sacerdote si en cuanto me vean entrar por la ciudad me van a caer a pedradas? Porque los leprosos tenían que vivir apartados en lugares lejanos porque contagiaban a la gente. Pero ellos fueron sanados porque obedecieron a la palabra del Señor. Y mientras iban, cada paso que daban, en obediencia al llamado del Señor, a la orden del Señor, dice que fueron limpiados todos, los 10 fueron cambiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, todos habían sido sanados, pero uno en particular, dice que volvió glorificando a Dios a gran voz. Gloria a Dios. Se postra en tierra a los pies del Señor, le da gracias y dice: y este era samaritano. La gente no quería saber nada de los samaritanos. La gente decía: samaritanos y publicanos es lo peor. Y curiosamente, el que vuelve a dar las gracias no era un judío, sino, mira tú por dónde, era un samaritano. El Señor le dice: ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros 9? Mira cómo el Señor esperaba que volvieran todos, pero lamentablemente no volvieron. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero hablar en esta noche acerca de una de las virtudes y características más importantes en la vida de un hijo de Dios, como es la gratitud. Yo he aprendido, no es tampoco tan complicado, no hay que ser muy listo, a decir gracias en 11 idiomas diferentes. Porque esa es una de las palabras para mí más importantes que todo el mundo debería de aprender desde pequeños. De hecho, cuando éramos pequeños, yo recuerdo que nos enseñaban a decir gracias por todo. ¿Cómo se dice? Gracias.
Ya mi nieto con 15 meses ya dice gracias, gracias, gracias. Lo dice con Z. Dame, gracias, gracias. Sin embargo, hoy en día le dices a los niños, ¿cómo se dice? Y te dice, dame más, dame más. ¿No? Pero en aquellos tiempos la palabra gracias era casi una de las primeras que aprendíamos a pronunciar junto con papá y mamá, ¿verdad? ¿Saben que en la Biblia hay, quédense con este dato, es muy interesante, yo creo. En la Biblia hay aproximadamente 2.900 personajes, entre hombres y mujeres. Tú sumas los personajes de la Biblia y no llegan a 3.000. Pero si buscas en esa cifra de 2.900 personajes bíblicos, ¿cuántos se conocen por ser gente agradecida? Son muy pocos. Gente de fe, muchísima. Profetas, muchísimos. Reyes, muchísimos. Pero gente que en un momento de su vida le dio gracias a Dios por algo, muy poquitos. Uno de ellos, Job. Un hombre que humanamente hablando no tenía muchos motivos, ¿no?, para darle gracias a Dios. Perdió su matrimonio, perdió su salud, perdió su patrimonio, perdió sus amistades, lo perdió todo, pero él seguía alabando a Dios y llegó a decir aquello de, aunque tú me mates, yo te seguiré alabando y adorando, porque yo sé que mi Redentor está vivo. Y vemos que es un hombre que, a pesar de su triste condición, a pesar de su miseria, a pesar de su enfermedad, a pesar de todo, siempre fue un hombre que no perdió su integridad y su gratitud al Señor. Siempre le daba gracias al Señor, aunque a veces no entendía nada, pero siempre fue un hombre agradecido. Otro hombre que expresa gratitud muchas veces en la Biblia fue, por ejemplo, David. David, en muchos salmos y en muchos momentos de su vida, es una persona que le da gracias al Señor, porque él sabe perfectamente que él le debe la vida al Señor y que el Señor lo ha protegido y lo ha cuidado de guerra, lo ha cuidado de gigantes, lo ha cuidado de enemigos de dentro, de afuera. Y es un hombre que se caracteriza por ser un adorador, pero también por ser un hombre tremendamente agradecido. Otra persona que vemos en la Biblia que le dio gracias al Señor fue aquella mujer llamada Ana. ¿Se acuerdan de Ana? Pobrecita, ¿verdad? Dice la Biblia que ella llevó durante años aquella afrenta, aquel dolor de no poder ser madre. Todos los años iba a la casa del sacerdote Elí en Shiloh, y un día se quebrantó delante del Señor, derramó su alma delante del Señor, le prometió al Señor que si era madre y tenía un hijo varón, se lo consagraría al Señor todos los días de su vida. Y cuando el niño fue destetado, dice la Biblia que le dio gracias al Señor por haber respondido a su oración. Tenemos a Job, tenemos a Ana, tenemos a David, y ahora nos encontramos con este samaritano recién sanado de lepra, volviendo y postrándose ante el Señor y dándole gracias. ¿Saben, hermanos? Yo he conocido gente muy amargada, muy dolida, gente triste, que siempre te cuentan sus tragedias, siempre te cuentan sus dolores, siempre te cuentan sus tristezas. Y en el fondo, cuando los conoces un poco, te das cuenta que no han aprendido el poder de ser agradecido a Dios. Hay milagros, y lo vamos a ver en esta noche. Ayer mencioné un poquito por encima, que se produjeron cuando hubo una actitud de gratitud y se dijo gracias. Por eso, automáticamente las circunstancias cambiaron. Pero antes de profundizar en esto, hice una pequeña selección. Hay muchos, pero hice una pequeña selección de algunos textos bíblicos, de algunos versículos, donde aparece la palabra gracias y donde el Señor nos dice que tenemos que ser permanentemente agradecidos a Él. Y quiero que presten atención a esos versículos que Elena y Xiomara les van a leer en esta tarde. Presten atención. El primero de ellos se encuentra, tú lo vas a decir, Elena, ¿dónde está ese versículo? Está en Colosenses capítulo 3, versículo 17. Ese es. Y dice así: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Todo lo que hagas en la vida, cuando vayas a trabajar, cuando vayas a limpiar, cuando vayas a estudiar, cuando hagas cualquier cosa en la vida, hazlo con gozo, hazlo con alegría, hazlo con una buena actitud, no te quejes, no te lamentes. Y si no sabes gozarte en eso, no lo hagas, no lo hagas. Yo creo que les conté en una ocasión, cuando yo fui a estudiar aquella escuela bíblica, aquel seminario allí en una isla de Canarias que se llama Las Palmas de Gran Canaria. Cuando llegamos al seminario, el director, un norteamericano, un misionero,
nos dijo que no solamente íbamos a esa escuela bíblica a estudiar, sino que además cada semana nos iba a asignar a los estudiantes una tarea, un trabajo, y que cada semana nos cambiarían, ¿verdad? Y la primera semana, cuando yo llegué al seminario, a la escuela bíblica, me dijeron que a mí me tocaba limpiar los baños. Bueno, una semana pasa rápido, pensaba yo, pero fue una eternidad. Limpiar baños, yo en mi vida había limpiado baños, hermano. Y bueno, me tocó limpiar los baños, pero a la semana siguiente nos volvieron a reunir a todos y entonces dijeron, a ver, los que han estado en los jardines ahora tienen que ir a la cocina, los que han estado en la cocina tienen que ir a no sé qué sitio. Y me dice, ¿usted dónde ha estado? Digo, yo he estado limpiando baños, hermano. Y me dice, pues esta semana lo va a volver a limpiar de vuelta. Yo te digo honestamente, hoy en día ya me río de esto, ¿no? Pero en aquel momento yo creía que el diablo estaba usando a este hombre. Yo creía que el diablo, porque claro, yo decía, yo estoy pagando por estar aquí y este hombre me está pinchando, es el diablo que me está buscando las cosquillas. Y yo en aquellos años tenía carácter, ¿eh? Hoy ya menos, cada vez tengo menos, ¿no? Pero en aquellos años, amigo, no me buscara mucho las vueltas porque me ibas a encontrar, ¿eh? Entonces, yo estaba un día limpiando los baños, segunda semana, y entonces yo estaba limpiando, este señor, este hermano pasa y mira así, me dice, meta un poquito la mano más abajo, hermano, para limpiar bien. Y yo decía, pucha, este hombre está, ¿qué cosa es esto? Yo ya estaba enfadado, como una mala actitud, ¿sabes? Estaba mal. Pero bueno, a la tercera semana resulta de que a todos los cambian y a mí no me cambia este hombre otra vez. Y yo digo, no, se acabó. Yo no aguanto más. Me tenía que sujetar, estaba allí, le digo, pastor, hermano, yo quiero hablar con usted. Sí, venga a mi oficina, siéntese. Yo quería hablar con él, pero era toda una calma, Claro, llevaba 50 años de ministerio, ¿no? Imagínate la calma de aquel hombre, yo era un caballo desbocado. No, pero no, tranquilo, hermano, no se preocupe. ¿Quiere tomar algo? No quiero tomar nada, quiero hablar. Digo, a ver, ¿qué le pasa? Me dice. Digo, mire, hermano, se está haciendo una gran injusticia conmigo, ¿eh? ¿Sí? Una gran injusticia. Esto no es justo, hermano. Yo veo que este lo mandan para acá, lo mandan para allá, el otro lo van para otro sitio y yo llevo 3 semanas limpiando baños. Ahora, allí no entraba nadie. Cuando hablo de entrar, afuera, aquí no entra nadie. Aquello brillaba como los chorros del oro, mi hermano. Y me dice, no ha habido ninguna injusticia, hermano. Lo que pasa es que he notado que usted no se goza limpiando los baños. Digo, esto ya es el colmo ya, ¿no? Digo, hombre, una cosa es que me diga que los limpio, otra cosa es que me diga que me goza limpiando los baños. Y me dice, hasta que no vea un cambio de actitud, usted va a estar en los baños, hermano. Entonces yo le cogí la palabra y digo, ya está. Me puse, para tocar la guitarra y para cantar en los baños es lo mejor. Hay una acústica, no, de verdad, ¿eh? Háganlo un día. ¿Ustedes lo han hecho alguna vez? ¿No? Vete al baño con la guitarra a cantar, se oye de maravilla. Después no salga porque desafina, pero dentro se oye muy bien. Empecé a limpiar los baños, yo cantando, alabanza, gloria, limpiando, pim, pam, pa' aquí, no sé qué, el papel, el coso lo tiraba para allá, todo, ¿no? Y entonces pasa el pastor y me dice, hermano Manuel, ¿te está gozando? Y le dije, tremendamente, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Y me dice, qué bueno, hermano, me alegro. Y yo dije, esta es la mía. Me dice, vaya a mi oficina que quiero hablar con usted. Yo iba saltando de una pata, hermano. Yo digo, ahora me toca el turno de cambiarme, ¿no? Bueno, me dice, siéntese, hermano. Yo contesto y yo decía, gloria, pasé la gran tribulación, las trompetas, las copas, los sellos, ahora viene las bodas del Cordero. Y me dice, ¿cuánto tiempo le falta por terminar sus estudios? Digo, bueno, estoy en el primer año, me queda todavía y 2 más. Me dijo, pues tengo una buena noticia para usted, hermano. Digo, dele, vaya al grano, hermano. Y me dice, hasta que usted se gradúe, usted va a ser el encargado de los baños. Se me fue todo el gozo, se me fue toda la unción, se me fue todo, hermano. Otra vez igual. Para mí en aquellos días fue complicado la cosa, pero gracias a Dios por aquello, ¿sabes? Gracias a Dios. Nosotros en nuestro ministerio tenemos como un lema, una forma de vivir, de concebir la vida, y es que nos llamamos gente de todo terreno. Barremos, limpiamos, fregamos, levantamos paredes, ponemos piso, hacemos instalaciones eléctricas, tumbamos paredes. Lo que haga falta, predicamos. Lo que haga falta. No somos señoritos del Evangelio, ¿sabes? Nosotros limpiamos la iglesia también, no hay ningún problema. Y me gozo, ¿eh?
no los baños, ¿no? Hay hermanos que dicen, no, yo lo limpio, padre. Pero hemos aprendido a dar gracias al Señor por todo. No solamente por lo que tenemos, porque eso es fácil. Dar gracias por lo que tiene, ¿quién no da? Sino hemos aprendido y seguimos aprendiendo, ¿verdad? No presumimos de nada. Estamos aprendiendo a darle gracias también por lo que no tenemos. Por lo que no tenemos. Y a lo mejor nunca tendremos. Pero también le doy gracias. Hemos aprendido a darle gracias por la enfermedad de nuestra hija. Nunca nos hemos quejado, ni le hemos dicho al Señor, ¿por qué me mandas esto, Señor? Jamás. Y Dios lo sabe, jamás. Hemos llorado, hemos pasado momentos muy difíciles, ¿verdad? Pero hemos aprendido a decir, Señor, tú estás con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hemos aprendido a darle gracias por todo, por lo que entendemos y por lo que no tenemos la obligación de entender. Y si quiere más motivos para darle gracias, yo le voy a dar algunos. Dele gracias a Dios por este libro, por la Biblia, por la palabra de Dios, porque es muy fácil tenerla, pero ¿sabe cuánta gente murió? ¿Saben cuánta gente murió en España para que este libro lo pudiéramos tener en nuestro idioma, en español o en castellano? ¿Saben cuánta gente fue quemada en la hoguera en España por los reyes españoles y por lo que llamaban antaño la Santa Inquisición para poder tener este libro traducido a nuestro idioma? Ni se imagina. ¿Saben cuánta gente se jugó la vida para que la palabra de Dios llegara hasta nuestras manos hoy en día? Tener toda la palabra de Dios. Hermanos, si nosotros hubiéramos vivido en el siglo I y, por ejemplo, en vez de ser miembros del Centro Evangélico Villanueva, que no existía, hubiéramos sido miembros de la iglesia de Corinto, solamente tendríamos 2 cartas, primera y segunda de Corintios. Y si hubiéramos sido miembros de la iglesia de Colosas, solamente hubiéramos tenido la carta de Pablo a los colosenses. Es decir, no era en aquellos tiempos como hoy en día, que tenemos Hechos, 1 Corintios, 2 Corintios, Romanos, Filipenses, Gálatas. No era así. No era así. Ni siquiera todo el Antiguo Testamento nadie lo podía tener en un libro, sino tenían que ir a las sinagogas o al templo a escuchar las lecturas de los que leían correctamente el texto bíblico y aprenderse de memoria los textos. Pero ¿sabe el privilegio de poder tener los 66 libros, la palabra de Dios en nuestras manos? Es tremendo ese privilegio. Saber que lo que no entiendo en Romanos lo puedo entender en Corintios, lo que no entiendo en Apocalipsis, lo entiendo en Ezequiel o en Daniel, lo que no entiendo en Daniel me voy a Primera de Tesalonicenses. Tener toda la palabra de Dios en mi mano es un privilegio tremendo. Le doy gracias al Señor no solamente por su palabra, le doy gracias a Dios por poder orar y tener comunión con el Rey de Reyes y Señor de los Señores todos los días que quiera del año. Le doy gracias a Dios por nuestra salvación. Que hay que cuidarla, dice la Biblia, con temor y temblor, no sea que nos deslicemos, ¿verdad? Dice la gente, no, es que la salvación es gratis. No, señor, no se equivoque. La salvación no es gratis. Para usted es gratis. Pero ¿quién pagó el precio? El Señor Jesucristo la compró por nosotros a precio de sangre, derramando su vida. Y Él nos la da gratuitamente, ¿verdad? Pero porque Él pagó el precio. Hay tantos motivos para darle gracias al Señor, mis queridos hermanos. Este hombre volvió al Señor agradecido porque se dio cuenta que lo que había recibido era un milagro. Y el que lo había sanado era el Señor y vino para darle gloria a Dios. Nunca deje de darle gracias al Señor. Como dije ayer, el templo de Jerusalén dicen que tenía 70 columnas. Y por eso los judíos cuando se levantaban por la mañana buscaban 70 motivos diferentes para darle gracias al Señor. Gracias por la vida, por la comida, por la ropa, por los hijos, por la familia, por la salud, por el campo, por los animales. 70 veces al día le daban gracias al Señor, ¿verdad? Y es una actitud que trae paz, es una actitud que te deja disfrutar de la vida. Eso de estar todo el día quejándose, no tengo esto, no tengo aquello, no pasa nada. Yo tengo lo que el Señor quiere que tenga. Y si algo me quiere dar, ya me lo dará el Señor. No pasa nada. Bendito sea Dios. Cuando dejamos de ser agradecidos, quitamos la mirada del Señor. Porque si alguien en esta vida fue tremendamente agradecido, fue nuestro Señor Jesucristo. Ayer comentaba que hay 2 milagros tremendos que son muchas veces mencionados y enseñados en las iglesias del ministerio del Señor Jesucristo, que se produjeron cuando Él dio gracias. Uno de ellos, les recuerdo, aquella multiplicación milagrosa de panes y peces en el desierto. Cuando dice que había una enorme multitud, 5.000 hombres. Les recuerdo
que no se contaban las mujeres ni los niños. Y usted sabe que en una reunión siempre hay más mujeres que hombres, ¿sí o no? Esto de la iglesia virtual es un milagro, porque muchos maridos que no leían la Biblia, muchos maridos que no querían ir a ninguna iglesia, con esto de la iglesia virtual y con esto de que vemos los devocionales y todo esto, pues como que se han ido animando, ¿no? ¿Verdad? Y el corazón se le ha ido calentando y muchos de ellos se han convertido en este tiempo. Pero generalmente, cuando usted va a una iglesia, dicen que el 75% de la membresía de cualquier iglesia, o de la mayoría, son mujeres, porque siempre hay más mujeres que hombres. ¿Es así? ¿Verdad? Así que si había 5.000 hombres, calcule usted la multitud de gente que había en aquel desierto, muertos de hambre. No había supermercado, no había ningún lugar para comprar comida. Y además le dicen al Señor, cuando el Señor les dice, no despidan a la gente, aprendan a trabajar bajo presión, aprendan a trabajar con pocos recursos, aprendan a solucionar problemas, que yo estoy aquí con ustedes. No les diga que se vayan. Si se van a perder un milagro tremendo. Denles de comer. Y entonces, claro, cuando el Señor les dice a ellos, denles de comer, pero si no tenemos ni para nosotros. Y aquel Felipe, que siempre estaba calculando, dice, ni 300 denarios llegarían para dar de comer a esta enorme multitud. ¿Cuánto eran 300 denarios? Casi un año de trabajo, porque se le pagaba a un obrero un denario al día. 300 denarios son casi un año de trabajo. Es decir, que aunque trabajáramos un año y tuviéramos los recursos económicos, ¿de qué nos sirve tener dinero en el desierto si no hay un lugar donde poder comprar comida? Pero resulta que habían oído que había un muchachito pequeño que tenía unos cuantos panes y peces que seguramente su madre le había dado para que pasara el día oyendo al maestro predicar. Pero por otra parte dice, pero bueno, ¿esto de qué sirve? Esto no sirve de nada. Así que, aunque sean poquitos panes y peces, ¿de qué sirve si tenemos delante de nosotros una multitud gigantesca? Y el Señor dijo, eso es lo que vamos a usar. Hacer grandes cosas con muchos recursos lo hace cualquiera. Pero hacer grandes cosas para Dios con poco, solamente lo hacen unos pocos. Y el Señor dice, traed esos pocos panes y peces. Y dice la Biblia, léalo en la Biblia, que dio gracias y los bendijo. Y dijo, ahora comiencen a partir y que la gente coma. El milagro se produjo cuando el Señor dio gracias por lo poco. Y lo poco, con la bendición de Dios, se convirtió en mucho. El libro de Proverbios, que es un libro extraordinario, dice, más vale poco con la bendición de Dios que casa con muchos recursos de contienda y de envidia y de celos sin la bendición y el respaldo del Señor. Por lo tanto, el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces nos enseña muchas lecciones, pero una fundamental es que el Señor demostró gratitud en medio de la prueba, en medio del desierto, sin recursos, con escasos recursos, dio gracias y lo que tenían el Señor lo multiplicó. Y dice la Biblia que comieron, y no solamente comieron, sino se saciaron y sobraron cestas enteras llenas de pedazos. Así que en vez de estar todo el día quejándose, no tengo esto, no tengo aquello, cuando aprendas a ser agradecido y a darle gracias al Señor por lo que tienes, probablemente el Señor te sorprenda, mi querido hermano. Porque hay un versículo por ahí que poco se conoce, o del cual se habla poco, que dice, bienaventurado el varón que se gozó en el día de las pequeñeces. ¿Saben cómo me tuve que aprender a gozar yo predicándole a sillas vacías? Y no un día ni dos, sino muchas semanas y algunos meses. Pero aprendimos a gozarnos y íbamos a los cultos. Elena, en aquel momento mi hija Miriam, y íbamos al culto y no había nadie, no había músicos, no había guitarra, no había batería, no había nada, no había miembros, no había nadie, solo nosotros tres. Y hacíamos el culto y yo predicaba, ¿verdad? Sillas vacías, pero sin embargo el Señor nos enseñó que no predicábamos a sillas vacías. Yo creo que nunca hemos predicado a tantas multitudes como en aquellos días, que aparentemente creíamos que nadie nos veía y nos escuchaba. Pero el Señor nos dio fuerza y nos dio gratitud y nunca nos quejamos, sino que entendimos que era un tiempo especial que el Señor le estaba dando a su pueblo para que recapacitara y para que muchos se reconciliaran con el Señor y volvieran nuevamente a sus caminos. El segundo milagro, que justamente hoy lo leí en casa, que me llamó muchísimo la atención, es uno de los milagros más espectaculares de la vida del Señor Jesucristo, y es nada más y nada menos que la resurrección de su amigo Lázaro. Me decía nuestra hermana Cristina el otro día que su marido, que es doctor, que es médico, le dijo que
el milagro de la resurrección de Lázaro es tremendo, porque al cuarto día, cuando entierran a una persona, el cuerpo, la materia, se convierte en líquido. No solamente estaba la tradición o la leyenda o la costumbre judía de que al tercer día el alma salía del cuerpo y no volvía a entrar hasta el día de la resurrección en el día postrero, sino que científicamente, cuando una persona ya lleva 4 días bajo tierra o enterrado, por lo visto la materia ya se va deteriorando y se convierte en algo líquido. Y fue al cuarto día cuando el maestro decidió ir a la casa de Marta y de María. Ahora, le estaban esperando hacía 4 días. ¿Recuerdan la historia? El que amas está enfermo, ven pronto. Cuando Marta y María, que conocían lo atareado, lo ocupado que era el Señor, le mandan el mensaje de que ven pronto porque tu amigo Lázaro te está muriendo, está enfermo. No era una broma, era una enfermedad de muerte. Pero el Señor aparentemente a ellas le falló, les defraudó. Yo he conocido creyentes que están enfadados con Dios, están peleados con Dios, porque a lo mejor el niño se le murió o porque no salieron las cosas como él esperaba que salieran. Pero el Señor nunca va a llegar tarde ni va a defraudar a nadie. Hay que aprender a discernir y a interpretar los tiempos y cómo Dios se mueve, porque a veces Dios dice sí, a veces Dios dice no y a veces no dice nada, pero también Dios habla en el silencio y hay que aprender a conocer la esencia de nuestro Dios. Y cuando el Señor llega a la casa de Marta y de María, las dos están muy dolidas porque lo habían tratado muy bien, porque habían dado de comer al Señor y a sus discípulos y a toda la gente que siempre le acompañaba. Y el único día que le piden un favor, el Señor le falla. Y fíjense que tanto una como la otra le dicen al Señor: Señor, si tú hubieras estado aquí cuando te mandamos a llamar, nuestro hermano no habría muerto. Eso significa que están dolidas. Ya no han perdido la gratitud, han perdido ese fervor por el Señor, porque ahora ven que su hermano, por culpa del Señor, se ha muerto y es demasiado tarde. Y el Señor le dice: pero Marta, hija María, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y las hermanas, que eran judías, que sabían que la resurrección de los muertos es un hecho, porque en el Antiguo Testamento se habla de la resurrección de los muertos, le dicen: sí, Señor, sabemos que nuestro hermano va a resucitar. No somos ateas, no somos idólatras, somos conocedoras de la Torá de Moisés. Sabemos perfectamente que los muertos resucitarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Sabemos que nuestro hermano resucitará en el día postrero, pero no ahora. ¿Cómo que no ahora? No, yo no hablo del día postrero. Yo hablo de ahora. Y vamos a ir al cementerio. Y dice la Biblia que cuando llega al cementerio ve aquel ambiente de derrota, de pesimismo, después de tantos milagros que había hecho el Señor, después de tanta enseñanza que había dado, el Señor se pone a llorar, pero no porque le faltaba poder, no porque estaba deprimido ese día, sino porque veía que el ambiente era muy cargado, muy pesado, muy contaminado. Y llegó a decir: bueno, quiten la piedra por lo menos, hagan algo, mijo. Hagan algo, déjense de quejar. Quiten la piedra, por lo menos. Y le dicen: pero ¿cómo vamos a quitar la piedra si sabes el olor que va a salir de allá adentro? Dándole consejos al Señor. Qué tonterías decimos cuando estamos desanimados, ¿verdad? Gracias a Dios que Dios no ha contestado muchas de las oraciones cuando estábamos en nuestro día malo, menos mal, El Señor dice: quitad la piedra, por favor. Y entonces Él hace un milagro tremendo, pero antes de que se levante Lázaro de la muerte, antes de que vuelva el alma y el espíritu a la vida de Lázaro, Él dice: gracias te doy, Padre, porque sé que siempre me oyes. Fíjense que ante un milagro tremendo, hermano, porque había resucitado gente que recién acababa de morir. Había resucitado personas, porque el judío entierra al difunto el mismo día, lo antes posible. Es la costumbre en Medio Oriente. Te mueres ahora y a la hora ya estás enterrado. Es la costumbre en Medio Oriente. No es que, bueno, vamos a guardarlo, vamos a embalsamarlo, vamos a tenerlo un día en una cámara frigorífica para que venga el tío que vive en Jamaica y el pobre se despida de él. No. Es un entierro casi inmediato. Y la mayoría de las personas que había resucitado el Señor eran personas que llevaban muy poco tiempo muertas, como por ejemplo la hija de Jairo, el principal de la sinagoga, etc. Pero en este caso, nunca el Señor había resucitado a una persona después de tantos días muerto. Pero el Señor lo saca de la tumba y demuestra que para Él no hay nada imposible. Pero antes, como he dicho,
da gracias al Padre porque sabía que siempre le oía. Ahora, ¿qué hubieran hecho muchos creyentes hoy en día si hubieran puesto a declarar? ¿A declarar qué? A decretar. ¿A decretar qué? ¿Quién eres tú para estar declarando y decretando? Nosotros oramos con humildad a nuestro Dios. Aquí el único que tiene poder para declarar y decretar es nuestro Dios. Nosotros somos siervos y decimos que se haga tu voluntad. Si quieres hacer el milagro, lo puedes hacer, y si no lo quieres hacer, no pasa nada. Te seguiré estando agradecido y te daré la honra y la gloria. Porque no te sirvo por lo que me das, sino porque te he conocido y porque te amo con todo mi corazón. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Hay que acostumbrar al cuerpo, hay que acostumbrar a la mente, hay que acostumbrar al vocabulario. Hay que fortalecer nuestra fe cada día diciendo gracias, Señor, gracias. Hay gente que cuando hace mucho calor se quejan. ¿Han conocido gente así? Y dicen que asco de calor. A ver si viene un poquito el frío. Y viene el frío, dice, uy, qué harto estoy del frío. A ver si viene el calor. ¿Pero en qué quedamos, mijo? ¿Quieres frío o quieres calor? Gente que se queja por todo. Pero escuchen, gente de la iglesia, ¿eh? No hablo de los de la calle. Los de la calle ya están ahí. No, hablo de creyentes. Se quejan por todo, por el frío, por el calor. En vez de decir, Señor, te doy gracias, porque gracias a ti estoy vivo. No por nuestros méritos no sirven de nada delante del Señor. Es por la misericordia, es por la gracia de Dios que podemos decir gracias porque me has salvado. Y aunque a partir de ahora el Señor nunca más volviera a responder a ninguna de nuestras oraciones, no pasaría nada, porque la principal, que era perdonar y limpiar nuestros pecados y restaurar nuestra alma, ya se ha producido. Pero a pesar de eso, Dios nos sigue oyendo, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, ¿verdad? Así que, hermanos, yo quiero que todos y cada uno de nosotros seamos gente agradecida. Y por ese niño enfermo, dale gracias. Y por ese matrimonio tal vez roto de momento, dale gracias. Y en vez de estar pensando que te robaron a tu marido y deseándole a veces cosas malas a las demás personas, ponte de rodillas y dile, Señor, no entiendo nada, pero te doy gracias porque yo sé que tú tienes todo bajo control. Porque el Señor no te va a mandar una prueba que no era para ti. El Señor manda pruebas diseñadas específicamente para cada uno de nosotros. Nunca tendrá que pedirte perdón. Ay, perdón, me equivoqué, esta prueba era para Juanito y se la mandé a Antoñito. No. El Señor manda pruebas en base a tu madurez, porque las pruebas son proporcionales a tu nivel de fe y de madurez. Él no tiene que pedirte perdón ni permiso para probarte. No te olvides que tú tienes un dueño, y el dueño se llama Cristo Jesús, nuestro Señor. Y como nuestro dueño, nuestra autoridad y nuestra cabeza, tiene toda la libertad para hacer contigo lo que le dé la gana. Te quiere probar, te va a probar. ¿Cuántos? No sabemos, pero te va a probar. ¿Por qué? Porque Él siempre, todo lo que traiga y mande a nuestra vida, va a ser para nuestro beneficio y nuestro desarrollo espiritual. Pero tú tienes que aprender a gozarte y a dejarte tratar y a dejarte moldear por el Señor. Y cuando el Señor te aprieta en un área, gloria a Dios, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, dice la Biblia. Y por ahí otro autor de la Biblia, Pedro, dice, y no os sorprendáis, hermanos queridos, no se lleven las manos a la cabeza cuando os hayáis sometidos en diversas pruebas. No os sorprendáis. Porque las pruebas que están pasando ustedes, las están pasando igualito otros hermanos de ustedes en otras partes del mundo. Por lo tanto, dele gracias. Que tiene trabajo, gloria a Dios, gracias Señor. Que no tiene trabajo, gracias Señor. Porque el diablo no puede imitar la gratitud de un corazón agradecido que alaba y honra al Señor. Créame. El diablo nunca le ha dado gracias a nadie, porque es un ser amargado y frustrado. Esa es la cruda realidad. El diablo no tiene pastor, no tiene amigo, no tiene iglesia, no tiene familia, no tiene padre, no tiene madre. Es un ser vagabundo, errante por toda la tierra. Ese es el rey de los hombres del mundo. No tiene dónde caerse muerto. Hoy está aquí, mañana está allá, amargado, frustrado. Todo le ha salido mal y le va a seguir saliendo mal.
porque cuando creía que había derrotado al Señor le salió el tiro por la culata, porque el Señor se le presentó y le quitó la llave de la muerte y del Hades y dijo: yo soy el primero, el último, el que estuvo muerto y vivo por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Ese es nuestro Dios. Por lo tanto, cuando usted se queja, se está identificando con este personaje siniestro, del cual no quiero saber absolutamente nada. Pero cuando usted da gracias, usted está aprendiendo del carácter de Cristo. Porque Cristo era una persona tremendamente agradecido. Y yo quiero que nosotros también seamos como Él en este área de nuestra vida. ¿Usted quiere ver un cambio en su familia? Comience a dar gracias a Dios. Pero hermanos, que todo está igual, eso es lo que usted cree. Eso es lo que usted cree. Porque una de las características de que Dios está obrando es que usted no entiende nada. ¿Cómo? Una de las características de que usted está siendo probado y moldeado por el Señor es que usted no entiende lo que Dios está haciendo. Porque si lo entendiera, entonces no es una prueba. ¿Qué te parece? Así que usted no tiene que entender lo que está pasando. Yo solamente sé una cosa. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y si yo oro al Señor, las cosas van a cambiar. Comience a darle gracias. Cuando se levante mañana, bueno, espere, antes de que se acueste esta noche. No vamos a esperar mañana, vamos a empezar por esta noche. Antes de acostarse, dele gracias a Dios por una serie de cosas que para usted son normales. ¿Usted se cree que todo el mundo duerme en una cama tan cómoda como usted? Hermano, nos dejaron una cama en Houston, que estuve una semana sin ver a mi mujer. Era enorme la cama, gigante. Yo hacía así. Y digo, ¿dónde se ha metido esta mujer? No la encontré en una semana, no. Enorme. Cómoda, tremenda. Las almohadas aquello eran almohadas del rey Salomón. Yo decía, Señor, gracias, esto es una maravilla. Usted le ha dado gracias al Señor por el colchón que tiene, por la almohada que tiene, capaz que nunca. Dele esta noche gracias a Dios. Jacob, que era un gran hombre de Dios, se tuvo que un día poner sobre una piedra como almohada. Así que si usted tiene una almohada cómoda, dele esta noche al Señor gracias por eso. Dele gracias a Dios por la ropa que lleva. Hay gente que tiene tantos zapatos que creen que le van a crecer piernas para ponerse los 30, 40, 80, 90 pares de zapatos. Por mucho que tenga, mijo, solamente te caben 2 al mismo tiempo, no te caben más. Ya no saben dónde meter los zapatos. Yo me acuerdo que una vez íbamos a ir a Israel y un muchacho iba a viajar conmigo el día anterior y nos quedamos a dormir en una habitación y entonces él estaba allí preparando ¿cómo es? La maleta, la valija o como lo llame, ¿no? Y estaba preparando y yo le veo que venga a sacar, ¿cómo lo llaman a estas zapatillas de deporte? ¿Cómo lo llaman? Los tenis, lo llamamos en España. ¿Lo llaman tenis? ¿Sí? Estas de deportes, ¿no? Ok, y él empieza a sacar unas y otras y yo digo, pero muchacho, ¿eso qué es? Parecía un vendedor de estos ambulantes. Digo, ¿pero cuántas zapatillas lleva, mijo? Dice, no, yo llevo aquí, digo, la roja, la amarilla, la verde, la azul. Digo, ¿y para qué? No, porque estas son las que me pegan con la camisa roja. Y estas son las que me pegan. Digo, dame el favor, coge todo eso y me lo tiras para allá y que me llevas uno solo, más la que te llevas puesta. Déjate bobería. Camisa, corbata. Yo este año, para la gloria de Dios, y Elena que está ahí te lo puede decir, me decían, papá, ¿qué queremos? ¿Qué quieres que te regalemos? Digo, nada. ¿Cómo? Digo, nada. Si a mí no me hace falta de nada. Gracias al Señor, zapatos, tengo más que suficiente. Mira, tengo tantos zapatos que con la poca vida que ya me queda en comparación con la que he vivido, no los voy a gastar nunca. Así que se me van a quedar nuevos. Camisas, corbatas, pantalones, Biblia. No me regalen nada, le dije a mis hijas, ¿verdad? Tenemos más de lo que necesitamos. Incluso comemos más de lo que necesitamos para sobrevivir. Hay algunos que están cenando y están pensando en el desayuno de mañana. Canta, venga a comer. Los hermanos, que Dios los bendiga. La bendición de Dios. Había un hermano que yo le decía, hermano, es más fácil saltarte que darte la vuelta. Te pisaba y decía, descansa en paz. Mire, querido hermano, aprendamos a darle gracias a Dios. Mire a los hermanos que están a su alrededor. Uno dice, Dios mío, hemos logrado en eventos como este juntar a gente que no se conocían de nada, incluso a veces hasta de la misma ciudad, que no se conocían. Hemos juntado a metodistas, pentecostales, bautistas, anglicanos, luteranos, cosas que ni con dinero muchos podían haber hecho. Y el Señor mueve gente que viene manejando horas y horas, días y días. ¿Y quién hace la obra? Nuestro Dios. Y estamos agradecidos por lo bueno que es nuestro Dios.
Aleluya. Vamos a darle gracias al Señor por toda esta bendición. Estamos viviendo tiempos de gloria, de verdad. Estamos viviendo un tiempo maravilloso y estamos tan agradecidos de verles a todos y cada uno de ustedes que hacen un esfuerzo tremendo por venir de tan lejos, ¿verdad? Conduciendo tantas horas. Nosotros vivimos en una isla que si no tenemos cuidado nos caemos al agua. Yo no creo que tenga más de 150 kilómetros de largo. Por eso cuando la gente me dice, no, yo vengo conduciendo, uy, que se me va a acoplar esto. Yo vengo conduciendo 7 horas, 8 horas, y digo, yo en 8 horas me recorro la isla 50 veces, ¿no? El esfuerzo grande lo hacen ustedes y estamos muy agradecidos de ver. Anoche saludé a un señor de 94 años. Hoy saludé a señoras también ya de una cierta edad. Hermanos, gracias, porque ustedes son un ejemplo. Y ustedes están dando ejemplo a tantas personas. ¿Y cuántas veces se ha orado por la unidad de la iglesia? Pero si el Señor lo está haciendo de una forma natural, preciosa, bonita. Aquí no venimos a hacer publicidad del Centro Evangélico Vida Nueva, a anotar a la gente, deje la iglesia, véngase para acá. No, no, no. Aquí venimos a levantar solamente en alto el nombre del Señor. Después usted vaya donde quiera, vaya a la iglesia que quiera, no pasa nada. Así que dele gracias al Señor por estos milagros. Cierra tus ojos. Aleluya. Al Señor, que es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, le damos toda la gloria y la honra y la alabanza. Gracias, Señor. I thought if I stopped